¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde tengo pretendido explicaros muchísimas cosas porque me han planteado una consulta bastante interesante a través del canal de YouTube. Yo ya le di respuesta a este amigo del canal a través de los comentarios, pero no obstante quiero replicar esa respuesta que le di en un vídeo porque me parece bastante interesante, no desde un punto de vista práctico porque puede que no tenga mucho sentido, pero desde un punto de vista lógico sí que lo tiene y desde un punto de vista analítico. Entonces vamos a analizar esto. Fijaos, lo que se me planteaba era lo siguiente. Tenemos esta cadena de texto donde está formada por caracteres que se van alternando. De hecho, vemos que es una frase que tiene sentido, hola, ¿cómo estás? Evidentemente podemos leerla perfectamente, pero tiene caracteres que están en mayúscula y caracteres que están en minúscula, por tanto hay una alternancia de caracteres, ¿de acuerdo? Entonces la consulta era, ¿cómo puedo determinar la posición del primer carácter que aparece en mayúscula? Y además, adicionalmente a eso, ¿cómo puedo determinar todos aquellos caracteres que están en mayúscula? Es decir, la suma de esos caracteres, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Bueno, a nivel de esta... Desde el punto de vista de esta frase que tenemos aquí, pues sería determinar la posición de este carácter, que es el primero que aparece en mayúscula, por tanto la posición sería 2, nuestra fórmula debería devolver 2, y a continuación pues debería determinar cuántos caracteres están en mayúscula, pues tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Si lo he contado bien, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caracteres, me había comido uno. Y por supuesto en independencia de que estén tildados o no. Al final son caracteres en mayúscula, por tanto tenemos que contabilizarlos igualmente. Bien. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar? Bueno, pues el primer paso que tenemos que dar es descomponer esa cadena de texto en caracteres. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ya lo hemos hecho en varios vídeos y seguramente pues los que sois... habituados a Excel ya conocéis perfectamente esta metodología y la habréis visto seguramente en muchísimos otros vídeos. Vamos a utilizar la función extrae y le vamos a pasar como primer argumento pues la cadena de texto que está contenida en esta celda A1. A continuación yo voy a crearme una matriz con la fórmula secuencia que contenga tantos elementos como caracteres tiene esa cadena de texto. ¿Y cómo determino yo el número de caracteres que tiene esa cadena de texto? Bueno, pues con la fórmula largo, que me devuelve el número o la longitud de caracteres de esta cadena de texto. Seleccionamos y simplemente le decimos que me extraiga un solo carácter. Entonces, para cada uno de los valores que me devuelve la matriz, que me devuelve, sí, la matriz que a su vez me devuelve la fórmula secuencia, extrae, me va a devolver un carácter individual de cada una de estas de esta cadena de texto, de manera que cuando secuencia me devuelve la posición 1, pues me devolverá el carácter 1 la fórmula extrae. Cuando secuencia valga 2, me devolverá el segundo carácter y así sucesivamente hasta llegar al último. ¿Qué consigo con esto? Pues consigo tener una matriz de caracteres y son los caracteres que componen esta cadena de texto. Bien, este sería el primer paso. Ya tengo mi matriz de caracteres. El siguiente paso es evaluar cuáles de aquellos caracteres que forman parte de esta cadena de texto están en mayúscula o en minúscula. Y muchos pensaréis, bueno, hago una igualdad. Es decir, hago, por ejemplo, la A minúscula igual a la A mayúscula, por ejemplo, y de esta manera sé si está en mayúscula o no, porque esto me devolvería falso. Pero no, porque si yo le doy a intro, ¿qué me está devolviendo? Verdadero. ¿Por qué? Porque el operador de igualdad o de comparación en Excel no diferencia entre mayúsculas y minúsculas, es decir, es insensible a las mayúsculas y a las minúsculas, por tanto te va a dar siempre verdadero. Otra cosa es que compares un carácter como por ejemplo la H con la O, obviamente te va a dar falso porque son diferentes, son cadenas de texto diferentes, pero la A minúscula con la mayúscula, a pesar de tener una codificación diferente, fijaos que por ejemplo yo puedo utilizar la fórmula carácter y pasarle el número 65. ¿Qué me va a devolver aquí? La A mayúscula. Si a este carácter le sumo 32, me devuelve la A minúscula. Es una forma que tenemos de obtener las mayúsculas a partir de minúsculas o minúsculas a partir de mayúsculas. Obviamente con los caracteres tildados ya tenemos que elaborarlo un poco más porque no siguen esa relación de que haya 32 números por medio, ¿de acuerdo? Y podemos utilizar eso como diferencial. Por tanto, eso tendríamos que hacerlo más elaborado. Pero es el criterio que siguen esas fórmulas. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar yo que una letra minúscula sea diferente a esa misma letra en mayúscula? Bueno, pues existe una fórmula que es igual, que si yo le paso, por ejemplo, la A minúscula y como segundo argumento esa A mayúscula, fijaos que me está devolviendo falso. Esto es justo lo que va a determinar si un carácter está en mayúscula o en minúscula. Entonces, ¿cómo hacemos? Ponemos la fórmula igual. Yo le voy a pasar todos los elementos de esta matriz, todo este rango seleccionado, ¿de acuerdo? Evidentemente va a hacer una comparativa elemento a elemento, por tanto nos viene genial. Y va a desbordar.
¿Qué segundo argumento le paso a la fórmula igual? Bueno, pues le voy a pasar la fórmula mayúscula de manera que me transforme ese carácter en mayúscula y me determine si son iguales. Esa igualdad será verdadera solo en aquellas posiciones en que ambos caracteres sean en mayúscula y coincidirá pues con aquellos caracteres que ya originalmente están en mayúscula. Entonces, fijaos, le voy a pasar como argumento a mayús exactamente el mismo rango de caracteres. Cierro mayúscula, cierro la fórmula igual, le doy a intro y ¿qué obtengo? Obtengo una matriz booleana que en aquellas posiciones en las que los caracteres están en mayúscula me devuelve verdadero, pero tengo un problemilla aquí y lo tengo con el espacio en blanco. Fijaos que también me devuelve verdadero. Claro, yo no puedo contabilizar eso. Yo solo quiero caracteres en mayúscula, no caracteres, digamos, invisibles, como es el espacio en blanco, que tiene mucha relevancia dentro de lo que es la gramática, pero desde un punto de vista de conteo en este caso, y práctico para este caso, pues no nos sirve, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que discriminar eso. ¿Y cómo? Pues con un condicional aquí. Simplemente le digo que sí, cada uno de estos elementos, pues si cada uno de ellos es igual al espacio en blanco, aquí puedo utilizar el espacio en blanco o puedo poner carácter 32, que es el código correspondiente, código numérico correspondiente al espacio en blanco. Entonces le digo que me devuelva falso. Por el contrario, devuélveme ese carácter convertido en mayúscula. Fijaos que si yo ahora selecciono esta sección de aquí de mi fórmula, ya me devuelve el resultado y fijaos que solo es verdadero pues 1, 2, 3, 4 en la posición 5, que es concretamente esta, y por supuesto en esta otra posición, que si os fijáis, pues también, bueno, ahora ya ha desaparecido, porque solo cuando selecciono, bueno, en fin, también era verdadero en la posición en la que encontraba pues la siguiente coincidencia con el carácter en espacio blanco. Bien, cerramos esto. Y ahora la única diferencia que va a existir entre la matriz que veis ahí, booleana, y la nueva, va a ser simplemente que hay dos falsos nuevos, que son las posiciones que coinciden con ese espacio en blanco. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tengo aquí? Tengo una matriz booleana de valores verdaderos y falsos. Por tanto, yo puedo convertir esa matriz booleana a su correspondiente valor numérico. ¿Y cómo puedo hacer eso? Hay cientos de métodos para hacerlo. El más rápido sería seleccionar todo esto y multiplicarlo por 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué obtengo? Una matriz binaria. Ya no es booleana, ya es binaria. ¿De acuerdo? Ceros y unos. Otra forma de hacerlo es haciendo la doble negación. Y voy a explicaros lo de la doble negación porque hay mucha gente que no lo entiende. Yo, si esto lo niego, lo que estoy haciendo es aplicar una operación a ese rango, que es la operación de negación. Por tanto, si le doy a intro, lo que me va a devolver es el equivalente numérico, pero negativo. Entonces tengo que negarlo 2 veces para convertirlo positivo, ¿de acuerdo? Porque menos por menos es más, por tanto, cuando yo le doy a intro a esto, obtengo el mismo resultado. Doble negación, ¿de acuerdo? Claro, muchos pensaréis, bueno, vale, menos por menos es más, ¿correcto? ¿Y por qué no coges todo este rango y le pones como prefijo simplemente el símbolo más delante? Bueno, pues porque Excel decidió que esto no vale, ¿de acuerdo? Le damos intro y aquí nosotros no tenemos ningún tipo de cabida a cuestionar lo que decide Excel. Y tiene su lógica. ¿Por qué? Porque cualquier número que yo pinte por aquí, aunque nosotros no lo apreciamos, el símbolo más siempre está por delante, porque es un número positivo. Pero desde un punto de vista matemático y desde un punto de vista de representación, nunca colocamos el más delante. Quizás sí en campos de contabilidad, etcétera, quizá pues en tema bursátil y cosas de estas, hay muchos sistemas ERP que sí representan el más delante, pero yo creo que es más bien por tema de formato de las cantidades numéricas para que tengan las mismas posiciones exactas y podamos diferenciarlo bien, que por tema de decir, no, es que es positivo, ¿no? A ver, positivo, si no tiene un menos delante, esa cantidad es positiva. Entonces no lo representa así, pero cuidado, porque si yo aquí hago una operación y le sumo con un 0 que no tiene ningún tipo de relevancia para una suma, la cosa cambia y sí que me lo convierte a una matriz binaria, ¿de acuerdo? ¿Pero por qué? Porque ya estoy operando y hay un número delante de ese operador de suma, con lo cual implícitamente Excel me está convirtiendo ese valor booleano a su correspondiente valor numérico. Pero siempre debe existir una operación lógica que él interprete como que tiene que haber una transformación implícita previa para que él nos haga esta transformación. Si no, no lo hace, ¿de acuerdo? Entonces, daos cuenta que en todas hay una operación. Aquí hay un producto, aquí hay un doble producto, digamos una doble negación, pero es menos por menos más, por tanto hay esa doble operación, y aquí tenemos una suma con un valor 0, que es neutro desde un punto de vista de suma, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto, yo voy a borrar esto porque no lo necesitamos.
Una vez aclarado esto, lo que podemos hacer aquí es editar esto y simplemente utilizar una fórmula reductora. ¿Y cuál es la fórmula reductora que me va a permitir sumar todos esos valores? Bueno, pues ya lo he dicho, ¿no? Es la fórmula suma. Sumamos todo esto, le damos a intro y fijaos que yo ya tengo el número de caracteres exactos que están en mayúscula dentro de esta cadena de texto. Perfecto. Esa primera parte la tenemos solucionada. Ahora, ¿cómo encuentro yo la posición exacta del primer carácter que aparece en mayúscula? Bueno, muy fácil. Fijaos, antes utilizamos la fórmula secuencia y le pasábamos como argumento la fórmula largo. Y a este largo, pues seleccionábamos esto, la cadena de texto, le damos a intro y fijaos que tengo pues una matriz numérica que va desde el 1 hasta el 15 con un incremento de 1. Ese incremento es debido a que nosotros le estamos dejando a la fórmula secuencia los valores por defecto. Y el valor del incremento es 1, o el paso más bien. Si nosotros le indicáramos algo, pues obviamente esto ya cambiaría, pero entonces si le indicamos algo vamos a de alguna manera desvirtuar estas posiciones y no queremos hacer eso, sino que queremos que cada uno de estos números se corresponda con la posición de un carácter de esta matriz con respecto a la cadena de texto, ¿de acuerdo? Es decir, si el H ocupa la posición 1, pues ocupará la posición 1 dentro de esta cadena de texto y por supuesto será el primer elemento de la matriz. Bien, entonces esta cadena de posiciones, llamémosla así, yo puedo utilizarla para hacer una determinada comparación con respecto a esta matriz booleana y determinar que en aquellas posiciones en las que sea verdadero me devuelva el valor correspondiente a esa posición de mi matriz de posiciones. Entonces, fijaos, es hacer un sí y yo cojo directamente esta matriz booleana. Y cuidado, aquí no quiero ver nunca que explícitamente pongáis esto, igual a verdadero. ¿Por qué? Porque ya es una matriz booleana, entonces Excel implícitamente compara a verdadero y a falso. Por tanto, no podéis explicitar esto, porque eso es como muy llamativo a la hora de verlo un desarrollador, lo vemos y decimos, eso es muy cutre, ¿de acuerdo? No se haga porque ya la matriz implícitamente es booleana, por tanto implícitamente Excel lo va a comparar a verdadero. Entonces no necesitamos indicárselo explícitamente, ¿de acuerdo? Punto y coma. Y ahora, ¿qué pasa si es verdadero? Bueno, pues si es verdadero, lo que vamos a hacer es devolver todos estos elementos de la matriz. Pero cuidado, como estamos utilizando en el primer argumento una matriz y en el segundo elemento le estamos comparando una matriz también, pues él va a comparar elemento a elemento. Por tanto, nos va a devolver solo aquellos elementos en los cuales esta matriz se cumpla que su posición es verdadero. Y por el contrario, pues devuélveme la cadena vacía. Le doy a intro y fijaos que solo me devuelve aquellas posiciones en las cuales esta letra está en mayúscula, que se corresponde, por supuesto, con el valor verdadero de mi matriz booleana. Ahora yo tengo que reducir. Bueno, para reducir esto simplemente obtengo el valor mínimo, porque yo sé que la primera posición va a ser la más pequeñita, va a ser la menor de todas. Por tanto, necesito una función reductora que me obtenga el valor mínimo de esa matriz. Y por suerte, min ignora las cadenas vacías, es decir, ignora las cadenas de texto y se centra exclusivamente en aquellos valores numéricos. Por tanto, si le doy a intro, fijaos que me devuelve exactamente la posición del primer carácter que está en mayúscula, que concretamente es el primer verdadero de mi matriz booleana. Podríamos utilizar también caésimo, punto caésimo menor, de manera que me ordena toda esa matriz de menor a mayor, y entonces la primera posición de esa matriz pues es concretamente la posición que yo estoy buscando. Pero si me piden, oye, pues que necesito analizar cuáles son los dos primeros caracteres en mayúscula, entonces le pasaría una matriz y fijaos, le diría que los dos primeros elementos, así de sencillo. Cierro y me devuelve el 2 y el 6, y concretamente pues es este 2 y este 6 los primeros verdaderos de mi matriz booleana. Por tanto, ya tengo el resultado obtenido. Pero esto que hemos obtenido aquí, pues no es práctico porque tenemos como, pues fijaos todo el rango que tenemos ocupado para obtener este resultado. Entonces vamos a crear una fórmula que nos devuelva esto, pero que nos devuelva una matriz con esos dos elementos. Para hacer eso, me voy a colocar aquí, voy a ir a Excel Labs, que es mi editor. Bueno, pues es el mejor invento que han hecho para Excel. Esto Microsoft ha tardado muchísimo en hacerlo porque a veces escribir, bueno, a veces no, la inmensa mayoría de las veces escribir un código de fórmulas en una celda es un auténtico coñazo. Entonces han desarrollado esta extensión que viene muy bien. Vamos a crear aquí una fórmula LED. ¿Y por qué LED? Porque voy a reutilizar muchas variables, muchos cálculos, y esos cálculos voy a utilizar esos cálculos en otras fórmulas. Por tanto, voy a utilizar variables intermedias para almacenar esos cálculos intermedios, valga la redundancia, y poder reutilizarlo en fórmulas posteriores. Entonces, por ejemplo, voy a crear una cadena y voy a hacer referencia a mi celda A1. Además, voy a crear una variable también que le voy a llamar caracteres,
Y a caracteres voy a utilizar la fórmula extrae, donde voy a pasarle cadena, punto y coma, y fijaos, aquí tendría que pasarle la secuencia, pero es que esa secuencia la utilizo aquí en mi matriz de extraer los caracteres, pero también aquí en la de posiciones. Entonces voy a almacenarla en una variable intermedia que le voy a llamar posiciones, y fijaos, vamos a ir a secuencia, largo, y le voy a pasar cadena. Y de esta manera, pues ya la puedo reutilizar en todas las fórmulas que sea necesario, que la necesite, y la voy a necesitar en más de una fórmula. Entonces aquí voy a pasar posiciones, punto y coma 1, porque es un carácter el que quiero que me extraiga. Bien, ahora voy a obtener mi variable booleana, y con mi variable booleana simplemente voy a decir un igual, le voy a pasar caracteres, punto y coma, un sí, caracteres, igual. Y aquí puedo poner, por ejemplo, carácter 32 mismamente, ¿de acuerdo? Aunque podéis poner la cadena vacía, es exactamente lo mismo. El carácter 32 se corresponde con el espacio en blanco. Punto y coma. Y si vamos a hacer esto un poco más grande. Vale, pierdo el zoom, perdón. Vamos a hacer así. Y entonces fijaos, si esto es igual al espacio en blanco, pues entonces voy a devolver falso, que aquí tengo una fórmula que me devuelva así con el operador de fórmula. Y si no, pues voy a utilizar mayúscula para meter aquí caracteres. Perfecto, esta es mi matriz booleana. Entonces ahora quiero devolver una matriz que esté formada por dos elementos. Bueno, pues para ello voy a utilizar apilar v, y en apilar v voy a indicarle lo siguiente. El primer valor que yo quiero devolver es la posición. Bueno, pues entonces la posición voy a utilizar, si CMP, que es la matriz booleana, recordemos verdadero y falso, si es verdadero, ¿qué me tiene que devolver? Si es verdadero, me tiene que devolver el valor de la posición, entonces posiciones. Por el contrario, la cadena vacía. Y entonces hago un min, y de esta manera pues ya devuelvo. Ojo, no pongáis aquí un 0, porque entonces min os va a devolver el 0, ¿de acuerdo? Daos cuenta que aquí no estamos sumando y por tanto ese 0 tiene relevancia. Aquí tienes que poner un valor, pues ya sea un valor numérico muy grande o una cadena vacía. Ponéis una cadena vacía porque afortunadamente min lo ignora. Punto y coma. ¿Y qué vamos a devolver como segundo argumento? Pues como segundo argumento va a ser la suma, y voy a coger CMP, que podéis poner menos menos o simplemente multiplicar por 1, lo que más os guste, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué vamos a obtener aquí? Pues voy a obtener el mismo resultado, pero en una única fórmula, ¿de acuerdo? Es decir, hemos conjuntado todas las operaciones intermedias que hicimos antes en nuestro análisis anterior con esta fórmula LED, con lo cual si ahora grabo aquí y ejecutamos, fijaos que tengo el mismo resultado, 2 y 6, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta fórmula que digamos es la parte analítica que hicimos, tenemos esta otra que está un poco más elaborada, donde pues hemos visto que podemos juntar todas esas operaciones intermedias que hemos hecho antes, pero en una fórmula, pues en una única fórmula. Y ahora vamos a evaluarlo de manera recursiva, que es la parte más complicada. Entonces me voy a colocar aquí y fijaos, vamos a desarrollar una fórmula. De hecho voy a hacer algo menos de zoom porque vamos a utilizar bastante indentación. Entonces vamos a ponernos por aquí, a ver que me coja así, perfecto. Y vamos a crear una función recursiva. Entonces voy a hacer lo mismo con cadena, es decir, le voy a pasar la referencia de la celda en la que esté. Y ahora voy a utilizar una función que va a ser analizar cadena, por ejemplo, punto y coma, que va a ser un lambda. Y en este lambda vamos a definir la parametrización que tengo que ir actualizando en cada ciclo recursivo. ¿Y qué va a ser? La cadena de texto, voy a llamarle str de string en inglés, ¿de acuerdo? str, que quiere decir que le vamos a pasar en cada llamada la cadena de texto, y obviamente tengo que pasársela, por tanto va a permanecer constante, inmutable, no va a cambiar, esa cadena de texto no va a cambiar y por tanto siempre va a ser el mismo parámetro. Vamos a pasarle un iterador con el cual vamos a establecer la condición de ruptura, y este iterador no puede ser mayor que la cantidad máxima de caracteres que tiene esa cadena. Vamos a pasarle una variable cnt de count, de conteo, donde vamos a almacenar pues el número de caracteres que están en mayúscula. Y por último una posición, que esa posición va a ser la primera posición del carácter que esté en mayúscula, es decir, el primer carácter que esté en mayúscula o que encontremos en esa cadena de texto. Y a continuación, pues bueno, como recursiva tenemos que pasarle la propia función para hacer la autollamada. Perfecto, punto y coma. Entonces ahora vamos a empezar lo primero. La primera condición que hay que establecer en una función recursiva es la condición de ruptura. Si no, se vuelve inestable y por tanto se vuelve infinita. Obviamente Excel evalúa ese criterio de recursividad infinita y lo que hace es devolvernos un error. Pero si estás programando en otros lenguajes de programación que no son tan inteligentes como Excel, pues naturalmente lo que vas a crear es un bucle infinito y volver tu aplicación inestable. Entonces vamos a crear un sí con una fórmula sí y le vamos a decir que i sea igual a largo, y en este caso le pasamos, no cadena, perdón, str, porque es la cadena de texto desde el punto de vista del ámbito de la propia función lambda. Pero no me sirve
Porque fijaos que si el último carácter está en mayúscula, este i va a evaluar el último carácter y entonces me va a devolver ya, no va a evaluar el último carácter. Por tanto, como no evalúa, no hace una evaluación del último carácter, lo que tengo que hacer es sumarle +1 aquí. Es decir, que itere una vez, una más de las veces que necesita, ¿de acuerdo? Es decir, si son 15 caracteres, pues itérame 16, pero es que en la 16 no va a iterar, porque la 16 va a empezar el desescalado de llamadas de la función recursiva. Por tanto, le sumamos 1 y de esa manera pues ya tenemos asegurado de que el último carácter también va a ser evaluado. Bien, una vez que tenemos ese sí, si se cumple, entonces vamos a apilar con v. ¿Y qué vamos a apilar? Pues la posición y CNT, que son las variables que va a contener la posición del primer carácter que aparece en mayúscula en mi cadena de texto y por supuesto CNT, que va a aparecer pues la contabilización de esos caracteres que estén en mayúscula. A continuación, lo que voy a hacer es que si no se cumple esa condición, pues entonces llámame a RF y me lo vas a llamar con una determinada parametrización que yo voy a ir refrescando en cada llamada. Entonces lo primero, STR no va a cambiar, por tanto le paso STR, porque va a ser siempre la misma. De hecho, nos conviene que sea la misma para que haga el conteo adecuado, ¿de acuerdo? El índice sí, y se va a incrementar en 1. A continuación viene el conteo, que es la parte más complicada. Entonces vamos a utilizar un let porque voy a utilizar una variable intermedia, en este caso el carácter, donde vamos a aplicar extrae, y fijaos, extrae, voy a extraer de STR pues la posición i, que es mi iterador, y siempre un carácter. Y entonces, ¿qué es lo que voy a devolver? Pues aquí voy a devolver CNT más... CNT lo vamos a iniciar como 0, luego veréis cuando hagamos la primera llamada cómo iniciamos en 0. Pero CNT es una variable acumulativa, por tanto lo que va a hacer es ir sumando el valor anterior con el siguiente, con el siguiente y con el siguiente en cada llamada. Por tanto tenemos que hacer esta suma aquí, ¿de acuerdo? CNT más que, entonces hacemos el igual, y entonces aquí comparamos C y simplemente hacemos lo mismo, es decir, que si C es igual al carácter en blanco, pues entonces en este caso devuélveme 0, porque como es una suma, pues no me interesa que me devuelvas un falso, sino que simplemente devuélveme un 0. Y por el contrario, pues devuélveme el mayús convertido a mayúscula, que es el C, aunque bien aquí podría devolver un falso igualmente, ¿de acuerdo? Es decir, aquí podría devolver un falso porque realmente daos cuenta que estoy haciendo una comparativa y igual me va a devolver esa comparativa. Entonces, bueno, puedo devolver falso, puedo devolver 0, me da exactamente igual, porque implícitamente, como os había explicado antes, como hay aquí un operador suma, yo no necesito este igual multiplicarlo por 1 o hacer la doble negación. Realmente ya Excel se va a encargar de convertirlo, el valor booleano, a valor numérico implícitamente al haber un operador de suma que estoy sumando con este otro operando. Por tanto, esta parte ya la tengo solucionada. Ahora tengo que solucionar la posición. La posición es muy fácil. Si CNT es igual a 0, ¿de acuerdo? No a 1, porque daos cuenta que el iterador siempre va un paso por delante. Entonces tengo que evaluar el último valor en el que CNT valga 0, pues devuélveme i. Por el contrario, devuélveme la posición. La posición pues va a ser 0 siempre, porque la voy a iniciar como 0, pero en un momento determinado, cuando se cumpla esta condición, CNT ya va a dejar de ser 0, por tanto siempre me va a devolver esta posición. Y esta posición ya vale i, pero vale i cuando CNT valía su último valor de 0, ¿de acuerdo? Que ya es el cambio hacia 1. Punto y coma. Y ya por último la función recursiva, que en este caso es RF. Teniendo esto, si yo evalúo esto ahora mismo, pongo punto y coma aquí y pongo analizar cadena y entonces le paso cadena. La i tiene que empezar en 1 porque es el iterador y obviamente la fórmula extrae pues no contempla el índice 0, sino que contempla el índice 1. CNT tiene que empezar en 0 porque es una variable acumulativa, por tanto no me interesa, si yo le pongo un 1 aquí la voy a engañar y va a decirme que tengo más caracteres en mayúscula de los que realmente tengo. Y lo mismo pasa con la posición, ¿de acuerdo? Que empiece en 0. Y ya por último pues le paso la propia función, que en este caso es analizar cadena. Perfecto. Con esto, en teoría, si lo he hecho bien y lo he implementado correctamente, pues debería darme el mismo resultado que tengo aquí, 2,6. Grabamos. Y fijaos que me está dando el mismo resultado. Ahora ya es cuestión de lo que más os guste, si os gusta recursividad, si os gusta funciones nativas normales y naturales de Excel para hacer esto. Si me pedís mi recomendación de cuál es mejor, a ver,
la recursividad siempre te marcas un vacile cojonudo delante de compañeros y si quieres que tu código sea difícilmente interpretable por usuarios normales, pues lo mejor es que utilices recursividad. Lo que pasa es que recursividad, el problema que tiene es que consume bastante memoria por el hecho de ir acumulando los contextos de cada llamada en memoria. Pero claro, nosotros tampoco sabemos cómo funcionan las propias fórmulas nativas de Excel, si muchas de ellas pueden utilizar la recursividad para hacer estas cosas. Entonces, dependiendo de la lógica de tu problema, tú analizarás si realmente te conviene más utilizar fórmulas nativas o fórmulas normales. Date cuenta que en este caso, tanto la fórmula recursiva como la fórmula, vamos a llamarla natural, tampoco tienen mucha diferencia. Simplemente que aquí el bucle se hace internamente a través de lo que es la notación matricial, tanto con extrae como con igual, como con... Bueno, en este caso apilar v no itera... Bueno, itera solo 2 veces, pero en este caso también lo estamos utilizando en nuestra fórmula recursiva. Por tanto, desde un punto de vista de tiempo no ganamos nada. Pero con respecto a lo otro, pues bueno, no sabemos internamente cómo itera, ¿de acuerdo? Pero sí que itera, es decir, recorre X iteraciones. Entonces, en la recursiva estamos haciendo exactamente lo mismo, pero marcando nosotros cuándo tiene que romper. Y obviamente la variable iteradora también la incrementamos y la controlamos nosotros. Entonces, desde un punto de vista de memoria sí que consume siempre más la recursividad, pero desde un punto de vista lógico, a veces, y analítico, es más fácil hacerlo con recursividad que con otras fórmulas. Entonces esto muchas veces va en elección, pero tener en cuenta que la recursividad siempre consume más memoria que estas fórmulas que son bucles iteradores sencillos que no consumen absolutamente nada. Bueno, sí que consumen, pero muy poco en relación al contexto que tiene que almacenar el sistema cuando trabajamos con recursividad. Daos cuenta que todas estas variables en cada llamada se tiene que almacenar el valor anterior, ¿de acuerdo? Por tanto, eso consume memoria. Y dependiendo del tamaño de estas variables, en este caso es una cadena relativamente pequeña, el iterador pues es un valor numérico que tampoco consume nada, pero imaginaos que fueran matrices más complejas o cadenas de texto muy grandes, etcétera. Pues bueno, eso siempre es bastante más problemático, pero a veces la recursividad pues nos brinda con un análisis más cercano a lo que es la resolución del propio problema que utilizar fórmulas intermedias que quizá pues no somos capaces a interpretar de una manera adecuada o de mantener una continuidad con esas fórmulas, ¿de acuerdo? Cosa que con el bucle este recursivo pues nos viene genial porque apreciamos exactamente lo que ocurre en cada paso. Bueno amigos, lo dejamos aquí. Habéis visto que tenemos dos formas de hacerlo, la forma natural y la forma, digamos, recursiva. He dado solución a este problema que me han planteado por YouTube. La verdad me gustó mucho. Es una práctica bastante curiosa que, como os comentaba al principio del vídeo, pues desde un punto de vista práctico no tiene mucho sentido, pero desde un punto de vista de análisis y de la lógica propia de Excel, cómo extraer pues esos caracteres que están en mayúscula, la verdad es que nos viene genial para practicar. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós amigos.